En Chile existen más de 800 campamentos según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. De ellos, 181 se encuentran solamente en la región de Valparaíso. Magallanes, en cambio, se mantiene solo un campamento con 53 hogares. Bueno, es una realidad que preocupa. ¿Cómo se puede enfrentar este escenario? Lo hablamos a esta hora junto a Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, las cifras son bien impactantes. Se están cerrando más o menos al año. Escuchábamos en la mañana al ministro Monker una cantidad más o menos de entre 70 y 70 campamentos en el país. Pero de todas maneras, la gente que reingresa, que llega a los campamentos, mantiene esto como una tendencia, con cifras muy altas. Estaba viendo acá, por ejemplo, que durante el periodo 2011-2018, en súper poco tiempo, se registró un alza del 57%. Y en algunas regiones del norte, por ejemplo en Antofagasta, el número de campamentos aumentó 443%. Claro, exactamente. Mira, para seguir con las cifras, lo que nosotros hemos podido justamente develar es que al día 10 familias deciden irse a vivir a un campamento en Chile, hoy día. O sea, en este mismo momento que estamos conversando nosotros, durante todo el día de hoy, habrán al menos 10 familias que van a tomar la decisión de irse a un campamento. Eso genera que las familias que están llegando al campamento son muchas más que las que están saliendo. Más o menos nosotros hemos visto que por cada familia que logra salir de un campamento, una solución habitacional, hay entre 2 y 3 familias que ingresan a vivir en esa condición. Y eso es lo que ha hecho que del año 2011 hasta la fecha, esto es como el cuento, el día de la marmota. O sea, constantemente hemos tenido datos de Techo o del Ministerio que reflejan una alza sostenida de los campamentos, lo que nos hace hoy día tener este último dato del Ministerio de la Vivienda de 47.000 familias viviendo en campamento. Mucho más preocupante que la cantidad, que ya es preocupante lo que están viendo en campamento, es la tasa, en el fondo, de ingreso, es el ritmo con el que esto está creciendo, lo que refleja lo que nosotros ya hemos planteado y que creo que tenemos que tener mucha más urgencia al respecto a todos los actores, que es una catástrofe de las ciudades. Las familias hoy día que están yendo a campamentos se van por otras razones que se llevan hace 40, 50 años atrás. Hoy día las familias que se van a campamento se van migrando de la propia ciudad a la ciudad, digamos, al campamento. Son familias que vienen de vivir en condiciones de hacinamiento, son familias que vienen de pagar 70% de sus ingresos en arriendo, por lo tanto no pueden seguir pagando y se tienen que ir al campamento con el alza de los precios de los arriendos. Eso ha impactado muchísimo. Son familias que muchas veces vienen de barrios inseguros, son familias que están en búsqueda de fuentes laborales y por lo tanto también tienden a irse a campamentos, o muchas veces familias que vienen del extranjero que no tienen un espacio de recepción en Chile y su única salida es finalmente el campamento. Y como sabemos, un país o una sociedad en la cual la salida es el campamento, es un país o una sociedad en que la desigualdad y la injusticia nos está ganando. Sí. Del total de las personas que viven en campamentos, que estamos hablando más de 100.000 en el país, ¿no? Sí. Más de 100.000. Se ha mencionado mucho el factor migratorio en los últimos años, especialmente para los asentamientos en el norte. Sin embargo, a nivel nacional es el 24,7%, casi el 25%. Son extranjeros. Pero la inmensa mayoría de la gente que está en campamentos es gente que corresponde incluso a la misma zona. Son de la misma ciudad, que dejaron de tener plata para pagar arriendo, la opción que tienen es alejarse de su mundo laboral, de su trabajo, y dicen, no, yo prefiero quedarme aquí en un campamento en malas condiciones, pero voy a estar más cerca de la pega y no me alcanza para el arriendo, así de simple, no tengo otra. Exactamente. De hecho, ayer salía un titular que a mí me llamó la atención, que decía alza explosiva, algo así, de los migrantes en campamento. Justamente indicando que antes era un 2% y de un 25%. Me parece que eso, al menos para nosotros en Techo, eso no es novedad. Cuando tú vas a terreno, ves constantemente cómo ha ido cambiando de alguna manera las características de las familias que viven en campamento. Pero lo novedoso de ese dato es que 3 de cada 4 familias que viven en campamento son familias chilenas. Por lo tanto, está bien, el tema de la migración, las familias extranjeras que están llegando a campamentos es un factor, pero el factor mayoritario son justamente esta migración interna que te explicaba anteriormente, donde familias tienden a irse por niveles de vulnerabilidad que se ven afectados altamente con, por ejemplo, el cambio en los precios del arriendo o, como te decía, con la segregación urbana. Entonces, en barrios que están prácticamente abandonados por las instituciones, en nuestras principales urbes, que finalmente terminan siendo barrios dejados a la inseguridad, al narcotráfico, y son familias que tienden a irse
también a buscar otro tipo de solución. Ahora, perdón, igual, de todas maneras, es un factor súper importante a considerar que un cuarto del total de las personas que viven en campamentos sean extranjeros. Exactamente, lo que es importante considerar ahí es que tanto chilenos como extranjeros que se tienden a ir a campamentos son familias que viven en altos niveles de vulnerabilidad. Por lo tanto, el elemento al cual tenemos que prestar atención no es si las familias son extranjeras o son chilenas, es si las familias finalmente son vulnerables o no son vulnerables. Los campamentos, lo que está sucediendo con los campamentos y lo que avala finalmente los datos que ha sacado el Ministerio, es la tesis que nosotros hemos planteado hace un rato, que el campamento es un síntoma de la exclusión que está en la ciudad. Esa exclusión, ¿a quién le pega? A las familias que justamente no tienen una alternativa, a las familias que no tienen ese plan B, a las familias que están en vulnerabilidad. Y esas familias, evidentemente, hoy día son muchos chilenos y también muchos migrantes. Sebastián, ¿ustedes han hecho, de hecho, algún análisis más pormenorizado de las razones del por qué en ciertas ciudades hay muchos más campamentos que en otras? Por ejemplo, ¿qué pasa en Valparaíso, que lidera por lejos la lista con 130... A ver, ¿son cuántos? En Biobío son 131, en Valparaíso también son más de 100. Encabeza la lista Valparaíso 181 campamentos, 11.228 hogares, 26.286 personas viven en campamentos en Valparaíso. Escasez de oferta, precios altísimos de acceso a la vivienda, pero ¿por qué se mantiene, por qué tanta gente prefiere mantenerse viviendo en Valparaíso en esas condiciones? Mira, una de las cosas que yo creo que hay que precisar es que la situación de los campamentos en todo Chile no es homogénea, ¿cierto? Entonces, hoy día hablar de campamento en el norte o hablarlo en el sur es también hablar de una realidad un poco distinta. Y de la misma manera uno puede ver las distintas ciudades. En el caso de Valparaíso se da una situación de muchos macrocampamentos. Es decir, campamentos históricos que han existido hace mucho tiempo, que tienen cientos y miles de familias y que probablemente la salida preponderante va a ser un proceso de urbanización, regularización. Eso es muy distinto a lo que sucede, por ejemplo, en lo que ha sucedido en Antofagasta, que prácticamente, como tú bien mencionabas, en los últimos 8 años, todo el cordón en el fondo de los cerros, toda la falda de los cerros se ha plagado justamente de campamentos por las situaciones, el clima, la escasez de terreno, el alto precio de los arriendos, el flujo migratorio en condiciones de vulnerabilidad, a veces las fuentes de empleo, afectan para que esos lugares en el fondo se estén plagando de campamentos que son bastante distintos en su fisonomía que los campamentos del centro del Valparaíso. Acá en Santiago, por ejemplo, en la región metropolitana, los campamentos han tendido a irse a las zonas más periféricas, Talagante, Colina, Lampa, y algunos casos en el fondo de campamentos más céntricos en sitios eriazos que se están creando en nuestra ciudad. Entonces son realidades bien distintas que además exigen soluciones distintas. Yo creo que uno de los problemas que probablemente hemos tenido como país es que en materia habitacional o en materia de poder finalmente encontrar una solución a la problemática de los campamentos, todavía seguimos con políticas ancladas fundamentalmente en los 90, en los 2000, y hoy día la situación es totalmente distinta. Probablemente necesitamos políticas habitacionales que sean mucho más flexibles. Algo el Ministerio efectivamente en esa línea ha empezado a innovar, y creo que en general, como actores que estamos vinculados a este mundo más de la vivienda, más del derecho a la ciudad, tenemos que tratar de ser aún más radicales en los pasos que estamos dando, porque lo que tenemos detrás de estos datos, de este síntoma que son los campamentos, que es importante decir eso, es un síntoma, es la punta de un iceberg que es mucho más grande, es una catástrofe de las ciudades. Y en eso creo que todavía no le hemos dado la urgencia en la agenda pública que corresponde. Hoy día las familias que están viviendo en nuestras ciudades de manera totalmente vulnerable, totalmente segregada y que han visto, como te mencionaba, la salida en el campamento, sin darse cuenta después que el campamento claramente no es la salida, no solamente son las 47.000 que están mencionadas ahí, a mi juicio son cientos de miles que reflejan a millones de personas en Chile que están viviendo en esas condiciones. No es un problema solamente del 1% de la población, es un problema que afecta a una población bastante mayoritaria y que tenemos que estar involucrados todo el resto del 99% que estamos conversando el tema. Este es un proceso que probablemente no se va a detener y que va a ir incrementándose por muchos esfuerzos que se hagan por parte de los distintos gobiernos, porque tenemos un factor que está instalado, y no solamente en Chile. Hoy día, precisamente en el Mercurio, si no me equivoco, aparece un artículo en el suplemento de Economía que habla de el ritmo en que se han encarecido las propiedades en el mundo. Sobre todo dentro de los países de la OCDE, por lo menos se ha triplicado el valor de las propiedades o del acceso al terreno versus el valor de los ingresos. O sea, el tema de no alcanzar
aspirar a un territorio, a un terreno, a una propiedad, es una cuestión no solamente de Chile. Y parece que es una tendencia que va a permanecer por mucho tiempo. Y yo creo que está enfatizada en el caso de Chile. En los últimos 10 años, el precio de la vivienda, que ha sido fundamentalmente impactado por el precio del suelo, se ha prácticamente duplicado. Eso ha hecho que no solamente exista población que está yendo a campamentos porque bajan sus ingresos, etcétera, sino que población porque le aumentaron los gastos finalmente. Es decir, familias que pagaban 100.000 pesos por una vivienda y que en el plazo de 2 años se los pueden subir a 250.000, son familias que le cambió totalmente las características y la forma en que ellos administraban sus respectivos gastos. Por lo tanto, tienen menos plata para poder comprar ropa, para poder transportarse, para poder comprar alimentos. Y eso evidentemente impacta la economía familiar. Lo que me han preguntado harto en torno a esta noticia, si esto es un fracaso del Estado, un fracaso de las inmobiliarias. Yo lo que te diría esto, no es solo un fracaso de nuestro Estado, no es solo un fracaso de nuestro sector inmobiliario, yo diría que es un fracaso en general de las ciudades en Chile. Y ahí estamos todos metidos. Los ciudadanos también, hay efectos éticos que impactan en esto. Salía hoy día justamente un estudio, si no me equivoco, en las últimas noticias, donde mostraba cómo ha aumentado también la cantidad de personas que están siendo inversionistas en departamentos para arrendárselos finalmente a otros que no pueden acceder al crédito hipotecario. Eso, en otras palabras, es un latifundio de nuestros tiempos. Y ahí hay un desafío ético que hay para los respectivos ciudadanos. Entonces, acá lo central es que pongamos este tema en el tapete, que lo podamos conversar, que podamos generar grandes acuerdos y medidas mucho más innovadoras, porque como tú estás diciendo, son problemas nuevos que nos estamos enfrentando en Chile, que no nos habíamos enfrentado antes. Por lo tanto, requiere también soluciones innovadoras. ¿Cuáles pueden ser esas soluciones nuevas? Pensando en este nuevo escenario, en un escenario de alto precio de las propiedades, eso ya está. El acceso al suelo también es muy difícil que baje. Siempre se dice, invierte en esto porque esto no va a bajar de precio. Esa cuestión es un hecho. Lo más probable es que suba. Entonces, ¿qué se debería hacer? Hay algunos que proponen soluciones, por ejemplo, desde la política pública, como empezar a construir lugares para arriendo que sean estatales o públicos, de modo de hacer presión al mercado con precios más bajos, ¿verdad? Y hacer que los precios de los arriendos bajen. Mira, ahí también yo creo que es súper importante en esta discusión. Es fácil, ¿cierto?, caer como en grandes eslogan. O sea, decir, mira, acá todo el problema está dado fundamentalmente al sector inmobiliario, o decir, mira, lo que aquí se necesita es más liberalización para poder construir en mayor altura. Son como dos discursos que he ido escuchando. Yo creo que es importante acá que no es que se necesite ni menos regulación ni más regulación, se necesita buena regulación. Y esa regulación que esté justamente enfocada en priorizar los desafíos sociales que tenemos en Chile, los desafíos de la población justamente más vulnerable. Y eso lo vamos a hacer con el sector público y también se tiene que hacer con el sector privado, no se puede hacer a expensas de ese sector privado. ¿A qué te refieres con un ejemplo concreto con la regulación buena? Por ejemplo, hoy día la Universidad Católica ha impulsado en alianza con otros actores, la Asociación de Desarrollo Inmobiliario, con TocToc y otros, donde hemos sido también parte nosotros como Techo, todo un concepto de la densidad equilibrada, ¿ya?, de la densificación equilibrada. Finalmente, esto no se trata únicamente de construir en altura, se trata de que entendamos que donde existe la suficiente oferta, equipamiento urbano, que ese equipamiento urbano le esté llegando a la mayor cantidad de población posible y ojalá a la población que menos oportunidades tiene para poder acceder a ese equipamiento. Y en ese sentido vamos a tener que avanzar con regulaciones que no solamente sean por comuna, regulaciones también que sean metropolitanas, pero en eso yo creo que hay expertos técnicos en la materia que van a saber mucho más que lo que te puedo decir yo. Lo que sí me gustaría convocar es que acá el desafío que tenemos súper clarito es que de aquí a 3 años en Chile tenemos que lograr quebrar la tendencia. ¿Qué significa eso? Que si hoy día sale una familia de campamento y están entrando 2 o 3, que de aquí a 3 años logremos como país que pueda salir más familias de las que puedan entrar al campamento. Y de esa manera vamos a ir bajando la cantidad de familias que vienen al campamento y con eso ir bajando el indicador de exclusión en nuestras respectivas ciudades. Para eso, flexibilizar las políticas habitacionales es súper importante, temas como el arriendo que tú mencionabas. Crear un banco de suelo es clave. El Estado tiene suelo, puede ser actor preferente en la compra de suelo para que tengan fines sociales y, sobre todo, hacer partícipe a las familias. Lo que a nosotros nos toca desde Techo es trabajar en conjunto con las familias en los propios campamentos, en las villas donde estamos trabajando. Y esas familias tienen respuestas, quieren ser actores, quieren ser justamente protagonistas de dónde va a ser su futura vivienda. Y creo que a veces ellos pueden tener más la respuesta que podamos encontrar en conversaciones entre expertos. Sí, son bien interesantes también los datos que entrega, al menos este segundo catastro del Ministerio de la Vivienda, porque no solamente entrega números de
techos, de viviendas, sino que también de lo que hay dentro de esos muros, dentro de esos campamentos. 1 de cada 3 personas que habitan los campamentos son menores de edad. Hay muchos niños. La inmensa mayoría de ellos probablemente no está asistiendo al colegio. Al menos 3 de 10 son preescolares y no van al jardín. Entonces tienes una serie de desafíos asociados al mundo del campamento que también hay que abordar de manera integral. Es súper importante ese punto porque acá es fácil que focalicemos toda la discusión en finalmente cómo hacer que las familias salgan del campamento. El punto es que hoy día, en base a los decretos y en el fondo subsidios que tenemos, etcétera, y programas que tenemos, una familia igual puede estar 10 años en ese mismo campamento hasta que encuentre una solución habitacional, como los ha pasado en el fondo en contacto directo, digamos, de cara a cara. Por lo tanto, también tenemos que tener un programa y un nivel de trabajo con las familias que están viviendo en los campamentos, con las comunidades, mientras están en el campamento. Y ahí hay 2 grandes desafíos. El primero es que aquellas familias están viendo muchas de ellas, 9 de cada 10 familias viven sin acceso a luz regular o segura, a acceso de agua potable regular y seguro. Por lo tanto, hay un tema de condiciones humanitarias básicas que tenemos que ser capaces como sociedad de organizarnos para que esas familias en campamentos puedan acceder. El segundo gran elemento es que, como tú bien lo decías, son familias que viven muchas veces con niveles de acceso a servicios sociales, en el fondo, más bajos que el promedio de la población. Por lo tanto, también hay que hacer un trabajo ahí de instalar ciertas capacidades, de ofrecer capacitaciones en oficios básicos para promover el empleo, para promover el autoemprendimiento, probablemente de tener programas de fortalecimiento y complemento en materia educacional que promuevan también la escuela formal. ¿Por qué no van? ¿Por qué hay tan poca participación, por ejemplo, de los niños al jardín? Si uno se pregunta, bueno, en muchas escuelas públicas, en jardines, hay cupos muchas veces, incluso hay raciones destinadas a alimentación, hay una serie de beneficios. ¿No saben? ¿No se les informa debidamente? ¿Les queda lejos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que es súper importante, de nuevo, lo que conversábamos hace un rato, que los campamentos no son homogéneos. No son todos iguales, claro. Entonces, en casos probablemente de campamentos más rurales va a haber problemáticas en materia de acceso. Claro. Hay campamentos donde para poder ir a la escuela, en el fondo, implica pasar por distintas, una travesía, digamos, en el camino de la escuela a la casa. Pero ya sabemos que la inmensa mayoría, digamos, del volumen de personas que viven en campamento están en ciudades grandes. Valparaíso, exacto, por ejemplo. En Antofagasta, muchos que vienen llegando. A mí me ha tocado, en el fondo, poder conversar con familias de campamentos que llamamos el campamento oculto, ¿no? Que son aquellas familias que están en hacinamiento. No olvidemos que la exclusión en la ciudad se expresa con 2 caras de la misma moneda, una del campamento y la otra es el hacinamiento, familias que están viviendo en conventillo, etcétera. Me tocó conversar con una familia que venía llegando de Haití, que no tenían ninguna idea, al fondo, de cómo poder inscribir a sus niños, probablemente ahí falta una asistencia mayor. Y por último, los servicios llegan menos a los campamentos son sobre todo informalidad. Por lo tanto, muchas veces son espacios donde el Estado le complica intervenir de manera más directa. Está siempre el temor de incentivar que las familias se queden en el campamento y por eso es tan importante acciones que puede hacer la sociedad civil, que muchas veces puede ir a trabajar con el campamento sin tener, en el fondo, esos resquemores. En tanto, uno al trabajar con la familia de campamento también la está organizando para que puedan juntos salir de esa condición. Muy bien, Sebastián Bowen, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Cualquier cosa, aquí estamos para conversar. Muchas gracias. Muy buenos días. Chao.